Clasificación de las propiedades por su naturaleza matemática, cualitativas, cuantitativas, intensivas y extensivas. Varios tipos de materia se distinguen por sus propiedades. Una propiedad es una característica distintiva de una sustancia que se utiliza en su identificación y descripción. Cada sustancia tiene un conjunto único de propiedades que la distingue de todas las otras sustancias. Existen muchas formas de distinguir las propiedades de la materia, pero desde un punto de vista matemático podemos hablar de las propiedades cualitativas y cuantitativas, y dentro de las cuantitativas están las constantes o intensivas y las variables o extensivas. Las propiedades cualitativas son propiedades que se observan y generalmente no se pueden medir con un resultado numérico, porque no se cuenta con un instrumento apropiado. Se contrastan con propiedades cuantitativas que tienen características numéricas debido a que se cuenta con un instrumento adecuado. De acuerdo con lo anterior, la diferencia entre propiedad cuantitativa y cualitativa no es algo que sea intrínseco de la propiedad en sí misma, sino de la posibilidad de poder medirla de alguna forma estándar. Por ejemplo, la acidez de una sustancia se puede clasificar como ácida o básica dependiendo de la sustancia genera un cambio de color sobre papel tornasol entre azul o rojo, los cuales serían cualidades discretas. Sin embargo, con un potenciómetro y la escala de acidez llamada pH podemos cuantificar el poder ácido de la misma sustancia numéricamente. Aunque la diferencia entre propiedades cualitativas y cuantitativas parece una categoría insalvable, la realidad es que cualquier propiedad cualitativa puede convertirse en cuantitativa. Para lograr esto, se requiere un estándar de comparación y un instrumento comparador. Los instrumentos, como el metro, pueden convertir propiedades cualitativas, como alto y enano, en cantidades comparables matemáticamente a través de una unidad de medida, como el metro. Esto demuestra la capacidad de la ciencia y la tecnología para cuantificar y medir aspectos que anteriormente se consideraban subjetivos o cualitativos. La adopción de estándares y unidades de medida permite una comprensión más precisa y universal de las propiedades del mundo que nos rodea, lo que a su vez impulsa el progreso científico y tecnológico. La transformación de las propiedades naturales en un lenguaje cuantitativo codificado, como una especie de matrix matemática, tiene profundas raíces históricas, filosóficas e impactos en la sociedad moderna. Esta metamorfosis representa una transición desde la descripción cualitativa de la naturaleza hacia una comprensión cuantitativa rigurosa. Explorando los aspectos históricos, filosóficos, industriales, económicos y comerciales de este proceso, podemos entender su relevancia en nuestra vida cotidiana. La codificación cuantitativa de las propiedades naturales se remonta a la antigüedad, con civilizaciones como los egipcios y los griegos tratando de medir y cuantificar aspectos del mundo natural. Sin embargo, fue durante la revolución científica en el siglo XVII que la cuantificación sistemática se convirtió en un objetivo principal. Galileo Galilei, por ejemplo, introdujo la idea de medir el movimiento y sentó las bases de la física moderna. La filosofía subyacente detrás de esta transformación radica en la creencia de que el mundo natural sigue reglas matemáticas y que la comprensión de estas reglas es esencial para desvelar sus secretos. Filósofos como René Descartes y su enfoque en la geometría analítica jugaron un papel importante al vincular la geometría y el álgebra para describir el mundo. La cuantificación permitió avances industriales significativos al optimizar procesos de producción y controlar la calidad. La estandarización de unidades de medida se convirtió en un factor crítico en la revolución industrial, impulsando la fabricación en masa y el comercio global. La metrología, o la ciencia de la medición, se volvió esencial para garantizar la uniformidad en la producción. La representación cuantitativa de propiedades naturales es fundamental en la comercialización de productos y servicios.
Los consumidores confían en las especificaciones cuantitativas para tomar decisiones de compra. Por ejemplo, las etiquetas de alimentos indican las cantidades de nutrientes y los estándares de seguridad se basan en mediciones cuantitativas. Propiedades cuantitativas extensivas. Las propiedades cuantitativas, escritas casi siempre en cursivas, a menos que sean vectores, emergen al comparar una propiedad de la materia con un instrumento de medida que posee una escala apropiada en base a un patrón estándar. La masa, símbolo M minúscula, el tiempo, símbolo T minúscula, la distancia, símbolos variables como R, para una posición, delta R para un desplazamiento o H minúscula para una altura, el calor, símbolo Q mayúscula, y el ángulo, símbolos variables como teta, psi o alfa, se encuentran entre los ejemplos familiares de propiedades cuantitativas cuando se miden con una balanza, cronómetro, metro, calorímetro o un transportador, pero serán cualitativas si se comparan entre sí sin un patrón de medida. El libro dorado de la IUPAC define una propiedad extensiva como una cantidad física cuya magnitud es aditiva para los subsistemas, es decir, que el total es igual a la suma de las partes. El valor de dicha propiedad aditiva es proporcional al tamaño del sistema que describe o a la cantidad de materia en el sistema. Por ejemplo, la masa de una muestra es una cantidad extensiva. Depende de la cantidad de sustancia, siendo a su vez la cantidad de sustancia entendida como la cantidad de partículas. El problema de la continuidad. Las cantidades discretas son aquellas que varían con respecto a la cantidad de sustancia a saltos discontinuos, o es 0, o es 1, sin intermedios. Por el contrario, las cantidades continuas generan variaciones infinitesimalmente continuas con respecto a la variación en la cantidad de materia, en este caso todos los números entre 0 y 1 que puedan ser medidos, son válidos. En muchas ocasiones, la discontinuidad no se debe a que la propiedad sea intrínsecamente discontinua, sino a la imposibilidad de medir todos los rangos de variación posibles, un fenómeno que los matemáticos y filósofos han abordado desde la antigüedad empleando la paradoja de Aquiles y la tortuga o la paradoja de Sorites desde hace milenios, y que solo encontró una solución adecuada con la invención del cálculo por parte de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. En química introductoria generalmente trabajamos cantidades discontinuas, las cuales llamamos variables cuánticas como el número de entidades, así como cantidades continuas medidas con instrumentos como la balanza. La proporcionalidad. Una determinada ley natural puede vincular dos propiedades extensivas del sistema de dos formas básicas, directamente proporcional e inversamente proporcional. Una relación directamente proporcional implica que, si una propiedad aumenta, la otra también lo hace. El modo en que se genera esta proporcionalidad puede ser lineal, exponencial, cúbica. En una relación de proporcionalidad inversa, cuando la variable dependiente aumenta, la variable independiente disminuye, como en la ley de Boyle, donde si aumenta la presión P, el volumen disminuye V. En el laboratorio las propiedades se miden variando una propiedad, denominada independiente que se gráfica en el eje X, y luego viendo cómo cambia la otra variable cuando el sistema alcanza nuevamente su equilibrio. Como esta segunda variable no es alterada directamente por el operario, sino que cambia en función de otra, la denominamos la variable dependiente. Si se da cuenta, en la ley de Boyle, aparte de las dos variables extensivas relacionadas, hay un tercer término simbolizado como K minúscula. Esta es una constante de proporcionalidad, la cual es una propiedad intensiva. Propiedades intensivas o constantes de proporcionalidad. En la mayoría de las relaciones entre cantidades extensivas emergen constantes, en las formas lineales a estas constantes las llamamos pendientes, las cuales son valores constantes que indican la relación entre dos variables extensivas. Al ser constantes, estas pendientes reciben el nombre de variables intensivas al inicio del curso,
pero más comúnmente las llamamos constantes de proporcionalidad, pues no cambian. Las constantes de proporcionalidad se pueden dividir en dos tipos. A. Constantes universales que no cambian sin importar el tipo de sustancia. Por lo tanto, las denominamos constantes físicas. Por ejemplo, la constante de Avogadro. B. Constantes que depende de la identidad de la sustancia. Estas son constantes para una sustancia, pero son diferentes entre sustancias. Estas propiedades son por lo tanto parámetros empleados para diferenciar entre diferentes tipos de sustancia. Un ejemplo de esto es la densidad. La densidad del agua es de aproximadamente 1 gramo sobre mililitros si se considera una gota de agua o una piscina a una temperatura y presión constantes, pero la masa es diferente en los dos casos. Dividir una propiedad extensiva por otra propiedad extensiva generalmente da un valor intensivo. Por ejemplo, masa extensiva dividida por volumen extensiva da densidad intensiva. Si graficamos la densidad como función de un cambio en la masa, obtendremos una recta horizontal propia de las propiedades intensivas. El punto de ebullición de una sustancia es otro ejemplo de una propiedad intensiva. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera, lo que sigue siendo cierto independientemente de la cantidad. Juicio ético de las propiedades de las sustancias. La posesión de una propiedad mala, como toxicidad o un fuerte olor nocivo, no significa que una sustancia química no tenga nada que contribuir al mejoramiento de la sociedad humana. El gas monóxido de carbono es un ejemplo importante de este concepto. Es de conocimiento común que el monóxido de carbono es tóxico para los humanos y en concentraciones más altas puede causar la muerte. Este gas, que puede estar presente en concentraciones significativas tanto en el escape del automóvil como en el humo del cigarrillo cualquiera, perjudica la salud humana al reducir la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Esto lo hace al interactuar con la hemoglobina en los glóbulos rojos de una manera que evita que la hemoglobina distribuya oxígeno por todo el cuerpo. Alguien que muere por envenenamiento con monóxido de carbono en realidad muere por falta de oxígeno. Debido a su toxicidad, muchas personas etiquetan automáticamente al monóxido de carbono como una sustancia mala, una sustancia que no se desea y no es necesaria. El hecho de que el monóxido de carbono es incoloro, inodoro e insípido es muy significativo. Debido a estas propiedades, el monóxido de carbono no avisa de su presencia inicial. Varios otros contaminantes atmosféricos comunes son más tóxicos que el monóxido de carbono. Sin embargo, tienen propiedades que advierten sobre su presencia y, por lo tanto, no se consideran peligrosas como el monóxido de carbono. A pesar de su toxicidad, el monóxido de carbono juega un papel importante en el mantenimiento del alto nivel de vida que ahora disfrutamos. Su contribución radica en el campo de la metalurgia del hierro y la producción de acero. El aislamiento del hierro de los minerales no férricos en sus minas, necesarios para la producción de acero, implica una serie de reacciones a alta temperatura, llevadas a cabo en un alto horno, en el cual el contenido de hierro de los minerales fundido reacciona con el monóxido de carbono. Estas reacciones liberan el hierro de sus minerales que llamamos escoria. El monóxido de carbono necesario para la fabricación de acero se obtiene haciendo reaccionar el coque, un producto derivado del calentamiento del carbón a alta temperatura sin presencia de aire, o de la destilación fraccionada del petróleo, con oxígeno. El consumo industrial del hierro metálico, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial, es aproximadamente 10 veces mayor que el de todos los demás metales combinados y generalmente este hierro se emplea para fabricar acero. Sin acero, nuestro nivel de vida se reduciría drásticamente, y el monóxido de carbono es necesario para la producción de acero. ¿El monóxido de carbono es una sustancia química buena o mala?
La respuesta a esta pregunta depende del contexto en el que se encuentra el monóxido de carbono. En términos de contaminación del aire, es una sustancia mala. En términos de fabricación de acero, es una sustancia buena. Existe una dicotomía buena-mala similar para casi todas las sustancias químicas. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente compartirlo, eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.